Hola a todos, hola a todas. Este video forma parte de Azure Fundamentals, el diplomado completamente gratuito de Azure en español, donde estamos repasando un montón de conceptos de Azure y específicamente estamos en la sección de Azure SQL. Si te interesa saber más sobre este diplomado, inscribirte y recorrerlo, vas a tener toda la info en la descripción del video. Bien, en la lección anterior hemos aprendido a crear un database server, un servidor lógico de SQL que nos va a permitir dentro empezar a crear bases de datos, ya sea singles o en el modelo de Elastic Pools. Es importante recordar que el database server nos va a dar todas las opciones de conectividad y va a ser el punto de acceso. De hecho, ya hemos repasado también en la lección anterior cómo conectarnos desde SQL Management Studio. En esta lección vamos a empezar a crear bases de datos, puntualmente Single Database, bajo la opción de compra basada en DTU y la opción de compra basada en Virtual Cores. Vamos a entrar en acción para comenzar a mostrarles cómo hacer todo esto. Lo que voy a estar haciendo desde el mismo Resource Group que habíamos incluido el servidor lógico, vamos a hacer un clic en Add y vamos a buscar nuevamente Azure SQL. Vamos a darle un clic en Create, pero ahora vamos a iniciar con la primera opción, ¿no? En vez de crear un database server, como habíamos hecho antes, vamos a crear un single database. Una base de datos única. Podemos crear de a una base de datos. Por supuesto, podemos crear masivamente a través de métodos programáticos, pero a través del portal podemos ir creando de a una. Noten que me pide la suscripción, el Resource Group, vamos a dejar esto sin cambios, y el nombre de mi base de datos, AZF DB1. Por ejemplo, vamos a poner aquí AZF DB1. Me preguntan qué servidor lo quiero estar creando. Noten que yo puedo elegir un servidor que ya tenga creado, que es el que acabamos de crear para esta lección, o lo que podría estar haciendo es creando uno nuevo. Entonces, en vez de ir al asistente anterior, donde elegía todas las opciones, lo puedo hacer en formato reducido aquí. Me va a pedir nombre de servidor, nombre de usuario, contraseña, confirmar contraseña y región. No me va a pedir el resto de los datos que me había dado la posibilidad de configurar durante la creación del servidor lógico en forma exclusiva. Nosotros lo que queremos es agregar esta base de datos al mismo servidor lógico que habíamos identificado antes. Aquí el asistente me pregunta si quiero utilizar un Elastic Pool. En este caso le vamos a decir que no. Vamos a ver Elastic Pool en breve. Pero aquí le vamos a poner que no. Y ahora lo que me dice es, bueno, ¿qué plan querés finalmente contratar de cómputo y almacenamiento para tu base de datos? Noten que por default tengo la misma opción que habíamos visto desde el SQL Management Studio. Generation 5, 2 Virtual CPUs, 32 GB de storage. Esto es un tipo de nivel de servicio basado en Virtual CPUs. Es por default lo que me propone el portal de Azure. Ojo con esto, porque en pesos argentinos la elección por default sale 23.345 pesos, que vienen a ser un poquito más, a ver, para ser exactos, cerca de los $300 por mes. Noten que nosotros no vamos a basarnos ahora en Virtual CPU, vamos a primero inspeccionar las opciones Basic, Standard y Premium basadas en DTUs. Si yo elijo Basic, voy a poder tener un tamaño máximo de base de datos de 2 GB, pero noten que el precio no me varía por seleccionar una base de datos menor. Y noten que tampoco puedo cambiar los DTUs, son 5 DTUs, que son los básicos. Yo podría estar aplicando esta opción, entonces se me va a asignar un plan Basic de 2 GB de storage. Pero podría estar eligiendo un plan estándar, que es para mayor performance y nos permite escalar en DTUs. Fíjense que arranco por 10 y puedo llegar a 3000 DTUs. Entonces, a medida que voy incrementando los DTUs, noten lo que pasa con la barrita de abajo del tamaño. Se va agrandando. Noten que tengo un máximo de 250 GB hasta 50 DTUs. 250 GB. Pero si paso a 100 DTUs, puedo ir
hasta 1 tera de almacenamiento de mi base de datos que estoy generando. Precios de referencia. La Basic cuesta 306 pesos argentinos, un poco menos de 4 dólares aproximadamente si lo transformamos. Si voy a la estándar, voy a 10 DTUs y voy a 250 gigas, me sale 921 pesos argentinos, que vienen a ser algo así como unos 13 dólares aproximadamente, 12 dólares. Esto es precio aproximado. Si voy a la opción Premium basada en DTUs, noten que se me agregan opciones. Antes tenía solamente la barrita de DTUs y la barrita de tamaño máximo, y en Premium se me agrega el Read Scale Out y me propone la opción si quiero mi base de datos redundante en zona. Le puedo poner que sí o que no, si es indistinto. Y noten lo siguiente, arranca desde los 125 DTUs con un tamaño máximo de 1 tera. Pero si aumento la cantidad de DTUs y voy a 1750 DTUs, noten que el tamaño máximo que puedo llegar a obtener es de 4 teras y esto hasta lo máximo de 4000 DTUs, que es el plan 15, digamos de Premium, P15. Por supuesto, una base de datos con 4000 DTUs y 4 teras cuestan aproximadamente 982.878 pesos mensuales. Que si vamos a la parte de dólar, ¿sí? Aproximadamente, voy a ir a aproximado, hoy en día estamos en los 12.700 dólares aproximadamente, ¿sí? Por lo cual puedo llegar a obtener máximas performance, pero ojo con los precios también, por supuesto. Y ahora sí, vamos a... Estas son las opciones basadas en DTUs, en Data Transaction Units, que recuerden que es aumento cómputo, aumento almacenamiento, con tamaños preconfigurados, combos preconfigurados. Ahora, también tengo la opción de crear la base de datos a través de la opción de Virtual Cores. Ahora sí, vamos a General Purpose, Business Critical e Hiperescala. En propósito general, obtengo de 2 a 10 milisegundos de latencia. En Business Critical de 1 a 2 milisegundos de latencia y en hiperescala de 1 a 10 milisegundos de latencia. Noten que también tengo indicado los IOPS máximos que puedo obtener, los rangos que puedo obtener. Si vamos a General Purpose, noten que tengo dos opciones de cómputo: aprovisionado o serverless. Esta es una de las opciones que tengo con serverless, las propósito general. ¿Qué significa? Que en serverless yo pago solamente por los usos que haga y por segundo de uso, basado en los virtual cores usados. Fíjense que aunque seas serverless, yo puedo indicar una máxima cantidad de virtual cores que puedo estar utilizando, y en la medida de que aumento de máximo virtual cores, puedo aumentar de mínimos virtual cores. En la medida que aumento los virtual cores, también puedo aumentar la cantidad de tamaño. Noten que si voy aumentando los máximos virtual cores, tengo la posibilidad también de llegar hasta los 4 teras de almacenamiento. Esta es en la opción serverless, y en la opción aprovisionada, prealocado, cómputo prealocado, recursos que van a estar disponibles siempre, por lo cual pago siempre por esos recursos. Yo voy a tener la posibilidad de utilizar beneficio híbrido de licenciamiento de SQL Server en el caso de que lo tenga, y lo mismo, puedo aumentar los virtual cores y en la medida que aumento al máximo puedo llegar a los 4 teras de almacenamiento. Ahora bien, es importante acá indicar que como estoy en las opciones de Virtual Core, puedo cambiar la configuración de hardware, ¿sí? Noten lo siguiente, yo hago un clic en Change Configuration y aquí tengo la posibilidad de utilizar la configuración de Generation 5, FSB2 Series, que tiene máximos Virtual Core de 72 en vez de 80, memoria máxima, máximo storage, y este es el precio. Y por otro lado, las M series optimizadas en memoria
que está disponible solo en Business Critical Service, no en General Purpose, y para algunas regiones. De hecho, vamos a ir a la parte de Business Critical. Y noten lo que va a suceder aquí. Tengo algo muy similar, ¿sí? Puedo obtener el beneficio híbrido y demás cuestiones. Al igual que lo que había pasado antes en General Purpose, no tengo redundancia en zona. En Business Critical, sí, aquí lo tengo. Pero concentrémonos en la parte de hardware. Noten lo siguiente. Cuando hago un Change Configuration, sí puedo obtener las M series, que me permiten tener un máximo de storage de 8 teras. Pero y máxima memoria de 3.68 teras, no menor, y máximo core de 128, pero en mi caso requieren abrir un ticket de autorización, porque no cualquiera podría estar creando en Business Critical base de datos con utilización de hardware M series. Pero bueno, aquí estamos viendo que en el momento de crear la base de datos, en el momento de generación de la base de datos, yo estoy eligiendo el hardware asociado. No estoy en grupos elásticos, estoy en bases de datos single database, bases de datos individuales. Por lo cual es importante entender este mecanismo, ¿no? Puedo ir a planes basados en Virtual Cores, puedo ir a planes basados en DTUs. De una u otra manera estoy prealocando hardware, salvo con la opción en Virtual Cores, que podría, en propósito general, elegir la opción de serverless que me autoescala basado en los parámetros que antes seleccione. Es súper interesante el tema. Nosotros vamos a generar una base de datos estándar basadas en 10 DTUs, 250 GB de máximo, en este caso para poder avanzar, ¿sí? La próxima pantalla es Networking. Yo podría estar configurando aspectos específicos de networking para esta base de datos. Por supuesto, estos aspectos específicos de networking los puedo acceder a través de los Private Endpoint. No es propósito de ver en este momento Private Endpoint, simplemente sepamos que existe. Luego puedo ir a opciones adicionales, por ejemplo, cómo voy a inicializar mis datos. Si voy a iniciar con una base de datos en blanco, de un backup o de un ejemplo, ¿sí? El collation de mi base de datos, sí, lo puedo elegir, y aquí en Find a Collation podría estar buscando alguna collation específica para poder ingresar la que por default es SQL Latin 1 General CP1 CIAS, y podría de vuelta habilitar el Advanced Data Security que en el momento de crear el servidor nos había propuesto también generar. Tags, no vamos a indicar nada. Review and Create, vamos a darle un clic en Create. Fíjense que ya me tiró un precio estimado por mes. Le damos un clic en Create y de esta manera estamos generando nuestra primera base de datos Single Database desde el portal de Microsoft Azure. Recuerden que cuando creo la base asocio un hardware y de esta manera nosotros, además de tener el servidor lógico, dimos de alta la primer base de datos. Vamos a esperar que se termine de crear. Una vez que finalizó la creación, vamos a notar que ya la tenemos disponible en nuestro Resource Group. Y noten primero que el tipo es SQL Database y el nombre es el nombre que hemos elegido para nuestra base de datos, y antes tiene como el nombre de la instancia, como en realidad es el nombre de nuestro database server. Si yo ingreso a AZFDB1, voy a obtener una vista muy similar a las que venimos acostumbrados, ¿sí? Overview, Activity Log, Tags, Diagnose and Solve Problems. Bueno, opciones genéricas. Pero aquí ya estoy en mi base de datos. Noten que en el Overview yo voy a tener, bueno, el status que está online de mi base de datos, el server name a modo informativo, si es un Elastic Pool o no. Podría acceder a los connection string, que si hago un clic voy a acceder dependiendo si es ado.net, JDBC o DBC, PHP, Go, ejemplos de cómo configurar mi connection string. El pricing tier, que en este caso es un estándar S0 con un máximo de 10 DTUs. Y cuál es nuestro punto de restauración más cercano que tenemos disponible.
Recuerden que dependiendo el tier de precio, yo voy a obtener mayor cantidad o menor cantidad de Restore Points como parte del plan. Pero todo esto es ya información de mi base de datos. De hecho, noten que aquí tengo información específica del storage de mi base de datos. Tengo 250 GB como máximo. Actualmente tengo 32 alocados y 20 usados. Desde mi SQL Management Studio, que ya teníamos abierto de la lección anterior, cuando creamos el servidor lógico, noten que en este momento yo no tenía nada, ninguna base de datos. Si hago F5 para actualizar esto, ya me va a estar apareciendo mi base de datos, que la creamos desde el portal. Yo estoy conectado al servidor lógico, al database server. Todo lo que genere dentro, sea una single database o un Elastic Pool, lo voy a poder ver desde aquí. Y por supuesto, aquí lo puedo empezar a administrar como si fuese una base de datos normal. Es una base de datos común y corriente. Puedo estar extendiendo la parte de tables, creando nuevas tablas, ¿sí? Desde aquí, nueva tabla, sin ningún tipo de problemas. Ya a partir de ahora puedo gestionarla a través de mi herramienta favorita. Puede ser que noten que algunas opciones comparados con un SQL Server pueden tardar un poquito más porque todo esto se está comunicando con Azure directamente. Y en mi caso estoy abriendo esto desde mi casa. Yo había habilitado la IP de mi casa en el servidor lógico. Voy a tener opciones varias relacionadas con mi base de datos. No es el objetivo de este diplomado recorrer en detalle todas, porque ya sería algo muy específico de SQL y de Azure SQL. Pero vamos a recorrer algunas para tener en cuenta. Dentro de Settings, dentro del SQL Database, yo podría configurar mi tamaño. Yo podría salir de estándar, ir a Premium, en este caso, y haciéndolo en caliente sin ningún tipo de problemas. Podría trabajar con la georreplicación de mi base de datos en el caso de que pueda hacerlo y se corresponda. Lo que tengo que hacer es elegir una región target para poder activarlo. Por supuesto, se va a estar creando una base de datos secundaria. Puedo acceder a los connection strings, ya esto lo hemos visto. Puedo sincronizar los datos a través de algo que se conoce como sync group con otra base de datos, con otras bases de datos. El contenido de esta base de datos con otras. Podría agregar funcionalidades de Azure Search sin ningún problema. Podría estar habilitando una integración con Stream Analytics, que es otro servicio de Azure. Podría estar gestionando las opciones de Advanced Data Security, que en su momento no lo había habilitado. Recuerden que tanto la creación del servidor lógico como de la base de datos me proponía un free trial de 30 días. Podría estar, esto es muy interesante, el data masking que nos permite mascarar datos que no quiera que se vean cuando alguien lo abre, por ejemplo, desde un SQL Management Studio. ¿Sí? Yo podría enmascarar datos. Podría estar, bueno, en este caso dando de baja, poniendo en off el Data Encryption. Y después tengo algunas herramientas de monitoreo, performance inteligente y, bueno, por supuesto, soporte y troubleshooting. Es muy amigable la interfaz, la verdad que me permite algo muy amigable. Y desde la base de datos yo voy a acceder a algunas opciones que en realidad son del servidor. Por ejemplo, el Set Server Firewall. Desde aquí, que parecería ser una opción de mi base de datos, en realidad estoy entrando a las opciones de mi SQL Server. Opciones que ya hemos visto en otras lecciones. Hasta aquí hemos generado una base de datos, una single database basado en DTUs. Pero ¿qué pasa si queremos crear otra base de datos basada en vCores? Vamos a hacer algo muy rápido. Vamos a acceder a crear una nueva SQL database. Y noten lo siguiente, aquí ingreso a un asistente muy similar al anterior, le voy a poner AZF DB2. Si yo quisiera elegir DB1, ya tengo en este servidor lógico una base de datos que se llama así, por lo cual le voy a poner la 2. Voy a asociarla al mismo servidor lógico, al servidor AZF Database Server 1, que es el que tengo en SUS. Le voy a decir que esto no forma parte de un Elastic Pool. Y aquí, en Compute y Storage, voy a configurar mi base de datos, pero ya no
dentro de Basic, Standard y Premium, sino que voy a ir a un modelo de Virtual CPU. Y puntualmente voy a elegir un propósito general basado en serverless. Noten que yo aquí puedo tener los máximos Vcore que le permito escalar a esta base de datos que va a ser serverless, es decir, se me va a cobrar por segundo en base a la utilización de Vcores. Y le voy a setear que la máxima cantidad de Vcores va a ser 10, la mínima cantidad va a ser 2. O sea, mínimamente va a tener asociados 2 virtual cores y en forma máxima 10. No se me va a habilitar, no se me va a cobrar por más que esto. Por otro lado, podría configurar hasta un máximo de 1.5 teras. Recuerden que los teras dependen de la cantidad de virtual cores que elija. Si voy a 40, voy a tener la posibilidad de configurar 4 teras. Si bajo nuevamente a 10, el máximo que tengo es de 1.5. Yo podría decirle que en este caso, no sé, voy a elegir 250, ya que estábamos eligiendo antes 250. En el ejemplo anterior, vamos a dar de alta 250. Bien, si yo aplico esta configuración, que fíjense que aquí tengo el costo de 2.295 pesos estimado por mes, con una máxima utilización de gigas de hasta 250 y con el hardware basado en propósito general GP5 generación 5, que es lo que aquí tengo de hardware configuration. Bien, aplico esta configuración, ya la tengo aquí. Voy a networking, en networking algo muy similar a lo que habíamos mostrado antes, opciones de networking, si activo private endpoints, no lo vamos a hacer en este caso. Opciones adicionales como por ejemplo eh, cuál va a ser el inicio de mi base de datos, una base de datos en blanco, desde un backup o de ejemplo. En este caso vamos a dejarla de ejemplo, así nos carga la Adventure Works LT. La collation, noten lo siguiente, la collation no puede ser cambiada luego de la creación de base de datos, pero ustedes me dirán, ¿por qué está griseado? Bueno, justamente porque había elegido el sample. Si yo elijo iniciar con una base de datos en blanco, sí me la permite cambiar. Si elijo desde un backup, la collection va a ser determinada para la base de datos por el backup. Y si elijo el sample, que en este caso es una base de datos de ejemplo, ya viene con una colección, así que no la puedo cambiar. Le podemos decir de iniciar el free trial o no ahora para el Advanced Data Security. En tags no voy a configurar absolutamente nada. Y le voy a dar crear a mi base de datos basada en serverless, es decir, se me cobra por segundo por utilización de Vcores. Súper interesante. En el mismo servidor lógico, di de alta una base de datos basadas en DTU y otra base de datos la estoy dando de alta ahora basado en Virtual Cores y puntualmente serverless. Vamos a guardar que termine de crearse. Bien, una vez que terminó la creación de mi segunda base de datos, noten que ya la tengo en mi Resource Group bajo el mismo servidor lógico. Aquí tenemos el servidor lógico AZF Database Server 1 con la base de datos 1 y con la base de datos 2. La segunda base de datos es serverless basada en Virtual Cores, pero a simple vista en el tipo yo no tengo diferencias. Y cuando ingreso aquí a esta segunda base de datos, aquí se me indica el pricing tier específicamente, si está habilitado o no el auto pause, que es la demora que tengo para pausar mis recursos de hardware en el caso de inactividad. Y luego voy a tener opciones muy similares. De hecho, son exactamente las mismas las que tengo. Si quisiera cambiar de modelo, yo podría ir a Settings, en Configure, y aquí podría pasarme a un modelo basado en DTUs, sin ningún problema y siempre y cuando el tamaño de las bases de datos lo permitan y demás cuestiones. Ir a un modelo basado en DTUs en vez de ir a un modelo basado en Vcores. O incrementar, escalar de mi modelo de Vcores General Purpose, ir a un Business Critical, por ejemplo, sin ningún tipo de problemas. Tengamos en cuenta lo único, que si queremos ir a hiperescala, para tener disponibilidad de escalabilidad de almacenamiento hasta 100 teras, tenemos que tener la consideración que hoy en día no podemos
cambiar de hiperescala a otro service tier porque no está soportado. Puede ser que esto cambie en un futuro, no lo sabemos, pero hoy en día, si vamos a hiperescala, ya no podemos ir a otro service tier de ninguna manera. Bien, vamos a corroborar desde nuestro SQL Management Studio. Ya habíamos visto una de las bases de datos. Si hacemos de vuelta F5 para actualizar, nos vamos a encontrar con que ahora tenemos las dos bases de datos. Independientemente si es serverless, si es basado en DTUs, si es basado en virtual CPUs, virtual cores, independientemente de todo eso, yo las voy a poder gestionar de la misma manera. Noten la simplicidad, lo maravilloso que es Azure SQL en este sentido. Bien, hemos recorrido el ABC para la creación de mis servidores lógicos, de mis database servers en Azure SQL y bases de datos single database basadas en DTUs, en vCores e inclusive creamos una basada en serverless con un máximo uso de virtual cores y un mínimo uso de virtual cores. También hemos repasado consideraciones en base a las configuraciones que elijamos, en base a los service tiers y algunas otras opciones que tenemos disponibles en el portal. Todo lo que acabamos de ver forma parte de los fundamentos que para nosotros son importantes tener en cuenta para Azure SQL. Por supuesto quedan un montón de temas más afuera. El mundo de Azure SQL es muy grande y tiene un montón de aspectos a considerar. En próximas lecciones vamos a estar viendo Elastic Pools y un poquito de Manage Instance para por lo menos conocer las opciones que tenemos disponibles. Luego vamos a tener ejercicios en los que ustedes van a poder realizar y nos van a poder enviar estas asignaciones para que sean revisadas. Y por último vamos a cerrar esta sección como siempre con un quiz para evaluar los conocimientos y la práctica que han realizado. Si aún no te sumaste a este diplomado de Azure Fundamentals, te invitamos a revisar los detalles de este video donde están todas las indicaciones. Es un diplomado completamente gratuito, sin cargo, en donde vemos no solamente Azure SQL, sino un montón de temas que forman parte de los fundamentos de esta nube de Microsoft.